Buenas, Buen día. Bueno, buen día. buenos días. Bueno, bueno, a ver. Bueno, vamos empezando. Bueno, recibí las devoluciones de unos cuantos trabajos, no recuerdo exactamente cuántos son, a ver. Bueno, sí, alrededor de 20 trabajos recibí. Bueno, algunos están muy bien. Me parece bien que les hayan agregado impresiones personales, propias de cada uno de ustedes. Otros están como demasiado generales, nadie puede decir que esté mal, pero es como demasiado poco ambicioso, digamos, el resultado. Traten de sacarle un poquito más de jugo a alguna de las ideas, agregarle alguna consideración propia y demás. Pero bueno, es el inicio. Para esta segunda clase, ustedes ahí tienen ya una unidad que creo que se llama, en el aula presencial creo que se llama el Estado. Sí. Podríamos compartir pantalla. A ver. Sí. Aquí está, ¿no? Están viendo el Estado. Y ahí está todo el material. Bueno, ¿por qué el Estado? Bueno, porque ¿por qué es el sujeto de las relaciones internacionales? Porque las relaciones internacionales están armadas, edificadas, digamos, a partir de la figura del Estado. No hay otro sujeto superior. Eso no, digamos, el Estado convive con otros actores, sin ninguna duda. Actores estatales, actores, podríamos decir, supraestatales, es decir,
conjuntos de estados que se organizan en distintos tipos de instituciones, y a partir de allí inclusive se ponen de acuerdo para la firma de tratados y de convenciones internacionales, y por lo tanto constituyen organizaciones supranacionales, que pueden ser de orden económico y financiero, como podría ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, o para fines políticos, como Naciones Unidas, con finalidades militares, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En su momento, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques, la Unión Soviética también había constituido su propia organización militar con otros estados afines, en lo que se llamó el Pacto de Varsovia. En este momento, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, ninguno de estos organismos, ya vamos a ir viendo a qué categoría corresponde cada uno de ellos, después cuando lleguemos a una etapa del mundo en que proliferan este tipo de organizaciones, pero lo que quiero decirles es que ninguno de estos organismos tienen poder de policía, poder sancionatorio sobre los estados. Es decir, la categoría más alta de soberanía que tenemos hoy es el Estado Nacional, no es una organización supranacional. Porque, es decir, el mundo y la convivencia en todos los órdenes, desde el orden familiar, el orden de las relaciones de trabajo, de las relaciones empresarias, de los grupos de amigos, se rige por normas, normas que pueden estar escritas, que pueden ser más rígidas, menos, pueden ser flexibles, son intercambiables, es decir, la noción de poder no es uniforme, sino que va fluctuando, pero siempre hay normas, siempre hay normas. Juntarnos los miércoles a las 8:30 es una norma. Ahora, el tema es que cuando hay una norma expedida correctamente desde el punto de vista procesal, es decir, que respete todos los procedimientos y sea dictada por el órgano pertinente en un Estado-nación, es una norma de cumplimiento obligatorio. Esa obligatoriedad se puede obtener por medio de la coerción física, decir, mire, si yo lo tomo infraganti cometiendo un delito, lo aprendo, o puede ser de cumplimiento obligatorio, no a través de una medida de coerción física, sino de coerción intelectual, aprovechando la autoridad estatal, una orden de desalojo, la devolución de un dinero mal habido, una compensación económica, una orden de separación de bienes en la sociedad conyugal después de un divorcio, lo que sea. Ahora, a nivel internacional, no existe ese mismo poder orgánico, lo que no quiere decir que no existan estados que tengan más poder que otros, pero ya no depende de una norma que diga esta sanción a un estado es de cumplimiento obligatorio. No hay un poder de policía institucionalizado a nivel mundial. Sí hay compromisos que asumen los estados, como por ejemplo, si la Argentina es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de un tratado internacional,
que es la Convención de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, lo que se conoce como el Pacto de San José de Costa Rica. Y luego nuestra Constitución dice que para la Argentina los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a la de las leyes internas. Eso obliga a la Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatorio para la Argentina, pero no porque la Comisión tenga poder de policía sobre la Argentina, sino porque la Argentina soberanamente se ha obligado a eso. ¿Se entiende lo que digo? Distinto es una sanción económica como el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Ahí hay una sanción, hay un Estado que tiene más poder que otro, pero eso no depende de ninguna norma. Eso depende de una relación de fuerzas entre Estados, que se agrava porque al ser Estados Unidos un país que tiene tantos lazos de subordinación entablado con otros estados, Estados Unidos no es que dice yo bloqueo a Cuba, sino que además dice yo sanciono a todo aquel tercer país que comercie con Cuba. Quiere decir que el bloqueo, aunque lo establezcan los Estados Unidos, ya no es solo de los Estados Unidos, sino de otros países que tienen miedo de sufrir un perjuicio, aunque no sea una represalia directa, un perjuicio que le diga, no te compro más a vos, te saco un capital de inversión y lo llevo a otro país que sí me cumple el bloqueo. Pero no hay una norma escrita, como sí hay una constitución de los países. Lo máximo que podemos acceder es, por ejemplo, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue que vendría a ser una especie de preámbulo de la formación de las Naciones Unidas en 1948. Pero es una declaración de principios, no es una normativa, no es una norma de cumplimiento obligatorio como lo es la Constitución de un país. ¿Por qué? Porque el máximo nivel jerárquico de las relaciones institucionales con soberanía que proviene de una norma escrita y de cumplimiento obligatorio a través de un poder de policía interno es el Estado. Ahora yo creo que estamos hasta en una situación inclusive más compleja que el momento en que un Estado podía tener más poder que otro. Ahora ya son poderes privados los que tienen mucho más poder que los Estados. Es decir, una cuestión son las relaciones de poder que derivan de las normas y otra cosa son las relaciones de poder que derivan del poder mismo. Ahora, ¿qué sería el...? A ver, vamos a poner un ejemplo, que ustedes lo van a ver en alguno de los videos, yo ahora ya no recuerdo exactamente en cuál. Pero, porque digamos, ¿qué es el poder? El poder es incidir, el poder es influir en la conducta de otro, es poner condiciones, inducir una conducta, que se la puede hacer a través del ejercicio del poder en distintos estadios, digamos. Yo puedo inducir a la conducta de un país bombardeándolo o ofreciéndole un incentivo económico o vendiéndole vacunas. Ahora, la cuestión es que se pueda crear una conducta a partir de la voluntad de otro. ¿Mm? Entonces, hoy día, creo que los que estudian economía y en macroeconomía lo deben tener más claro que yo, nuestra vida está condicionada en entre un 90 y un 100% por las cosas que consumimos diariamente. Y cuando yo voy a abrir un armario para sacar lo que voy a comer,
para preparar la comida, hay 2 o 3 empresas ahí, nada más, multinacionales de alimentos. Está Nestlé, está PepsiCo, y 3 o 4 más. Y después voy a abrir a la cena que está ahí debajo, los muebles de bajo cocina para sacar los productos de limpieza, y también tengo 2 o 3 empresas. Y después abro el armario del baño para el tocador, y tengo otras empresas más, que son Johnson, Unilever y P&G, Procter & Gamble. Esto se nota mucho. Yo sé que ustedes generacionalmente ven cada vez menos televisión y se nutren cada vez más por las redes, ¿no? Yo tampoco veo televisión, a pesar de que soy de otra generación. Pero sí, de vez en cuando, por ejemplo, hay una tira en un prime time de la noche, y vieron que ahora los avisos comerciales duran como 15 minutos. Y en esos 15 minutos ustedes tienen una propaganda de pañales, otra de algún medicamento para, no sé, para la digestión, el champú, y después dice Johnson & Johnson o P&G. O sea, ¿por qué? Porque es la tira de todos los productos. Ahora, todo está relacionado con 2 o 3 empresas que tienen una estructura de precios que no tiene que ver con los costos de producción, como indicaría la economía clásica, sino que tiene que ver con un nivel de cartelización donde se ponen de acuerdo de no bajar los precios, no competir entre sí, sino decir, no bajo los precios más abajo que esto, para garantizarme una determinada tasa de ganancia. Imagínense si a veces pienso cuando veo esos descuentos que hay en los avisos de los supermercados, o veo, si usted compra con la tarjeta de mi banco, los días miércoles tiene un 25% de descuento. O, si usted compra 2 productos, en el segundo le va a costar el 50% de lo que le costó el primero. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto gana ese banco los otros 6 días de la semana que no son el miércoles para darse el lujo del miércoles descontar el 25%? ¿O cuánto gana esa cadena de productos en el primer producto para darse el lujo de descontarme el 50% en el segundo y estimularme al consumo? Ahora, si yo quiero ser un Estado o un gobierno que voy a tratar de tomar una medida respecto de eso y decir, yo quiero que usted me muestre cuánto gana, ¿qué es lo que pasó ahora, hace unos días? El gobierno le pide a las empresas alimenticias que ni siquiera les dice lo que tienen que hacer, solamente les pide que les informe cuánto es el margen, una especie de hoja de ruta de los productos, ¿no? De decir, ¿por qué? Porque si el litro de leche al tambero o el kilo de manzana al cosechador, yo le doy tanto por kilo, ¿por qué en la góndola sale 30 veces más? ¿Qué pasó en el medio ahí? No le digo que haga nada, solamente le digo que me informe en cada uno de los eslabones de la cadena cuál fue el margen de ganancia y cuál fue el valor agregado efectivamente incorporado por cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Eso generó que Funes de Rioja, que es el director de la COPAL y uno de los hombres fuertes de la Unión Industrial, y una corporación de empresas estadounidenses, que creo que se llama, bueno, ahora no recuerdo, tiene una sigla, pero si ustedes la buscan en los diarios de estos días, fue tapa de La Nación hace 4 o 5 días, o una semana, que dicen que no están dispuestas a cumplir esa medida. No van a cumplir esa medida. Entonces, claro, yo me encuentro en una encrucijada, porque yo les tengo que decir a ustedes, vamos a poner un término clásico que a mí no me gusta, pero
pero me van a entender por qué lo quiero usar. Yo les tengo que enseñar a ustedes lo que es la soberanía estatal en términos formales, pero después cuando uno cruza la calle de la facultad, baja la escalinata y está en la vereda de la facultad, ya eso no rige. Ese concepto teórico, ese concepto formal institucional, no rige porque el poder lo ejerce otro distinto del sujeto que yo enseñé en el aula. ¿Se entiende? Yo les tengo que decir a ustedes que la soberanía está aquí, pero si un gobierno quiere establecer una medida, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Le dicen, yo no la voy a cumplir, yo voy a poner el precio que quiero, y si no puedo poner el precio que quiero, desabastezco el mercado. Una vez que el mercado está desabastecido, ¿ante quién se queja la sociedad? ¿A quién responsabiliza la sociedad? ¿Al gerente de Procter & Gamble? ¿Quién es? ¿Al accionista de Johnson? Si no sabemos quién es. No, al gobierno que no sabe manejar la situación. ¿Mm? Entonces, soberanía formal, poder real. Soberanía formal, poder real. ¿Dónde está el poder real? Y allí, por eso estoy haciendo un resumen, ¿por qué? Porque estas cosas están en los videos y en los apuntes. Entonces, ¿por qué les pongo esta página acá? Para que veamos a qué responde cada uno de los materiales que están incorporados. Algunas de estas cosas ustedes las van a escuchar repetidas en el video que se llama El Estado como sujeto del sistema internacional, que es el que está arriba de todo, en la unidad que se llama el Estado. Profe, perdón. Sí. Eso después lo sube porque nosotros no lo podemos ver ahora todavía eso. Bueno, la verdad, espérate un poquito, porque Sí. es increíble Porque cómo... No, yo lo había puesto... veo que a ver. dice ahí, no mostrado antes, dice en rojo. No, tengo que mostrar todo. Ahí arriba a la derecha, el de Sí. editar No, de arriba de todo. ya, pero no, el editar es para el título, ahora lo tengo que hacer uno por uno, me parece. Ah, Es lo que estoy haciendo. ok. Pero debe haber habido algo, yo no sé qué es yo no sé si soy yo o yo pensé que lo estaba mostrando a todos. Ahora Bueno, están apareciendo, ahí estoy recargando la página y aparecen. bueno, después me encargo de mostrar todo, pero bueno, por ahora les muestro esto. Ok. Entonces, este es un primer video, el Estado como sujeto del sistema internacional, donde ustedes van a encontrar algunas de las cosas que yo estuve de alguna manera resumiendo, enumerando recién. Y después hay otro trabajito que yo lo utilicé en otra facultad donde doy justamente, donde daba antes de la licencia, Teoría del Estado, que si ustedes quieren verlo, también lo ven. Esos son 2 videos. Después hay un tercer video ahí, que está en quinto lugar, que es una conferencia de un antropólogo y un politólogo portugués, muy interesante, Boaventura de Sousa Santos, no sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado nombrar o leído. A ver, porque cada material se refiere a una cosa distinta vinculada con el Estado. El que dice formación del Estado moderno es un texto sí, yo no sé si tengo algún video sobre eso, después me voy a fijar, pero si no, el texto es una especie de marco histórico del Estado.
Es decir, es una historia de cómo llegamos a tener el Estado que tenemos, el tipo de Estado que tenemos hoy y algunas características del Estado moderno, que es este sujeto al que yo me estaba refiriendo recién. Esa es la parte más histórica. Después hay, es decir, el Estado moderno se conoce con el nombre de Estado-nación, de Estado nacional, y a veces se utiliza indistintamente el nombre de Estado y el nombre de nación, ¿no? El presidente de la nación argentina. No sé, estoy en representación de la nación. Y sin embargo, nación y Estado, en términos académicos, en términos jurídicos, son dos nociones muy diferentes, completamente diferentes. El concepto del Estado responde a una normatividad y el concepto de nación a una construcción histórica, a un sentido de pertenencia, que no tiene que ver con lo jurídico. Es decir, nosotros hemos tenido estados constituidos por más de una nación, la ex Yugoslavia, Checoslovaquia, el Imperio Austrohúngaro, y después se vuelven a dividir y vuelven a ser estados diferentes. ¿Por qué? Porque una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo sociológico, lo cultural. Eso está puesto, está explicado, desarrollado en ese otro Word que se llama la relación entre los conceptos de Estado y nación. Esos son los dos Word. Uno, la parte histórica, el otro, la relación entre Estado y nación. Después hay un PDF de García Linera, el ex vicepresidente de Evo Morales en Bolivia, que es un académico brillante. Nos volvemos a conectar cuando termine y esperemos que el miércoles que viene ya no tengamos este problema, porque ya va a estar bien configurada toda la cuestión del Meet. Tal vez terminamos, ahora vemos. Hay toda una primera parte donde habla del Estado, y la verdad que es muy interesante, porque, bueno, plantea las distintas características del Estado, ¿no? El Estado como relación de fuerzas, el Estado, es decir, distintas características del Estado. Después hay otro PDF de Aníbal Quijano, es largo, pero realmente es muy interesante, porque el tipo habla de cómo los estados fundamentalmente de América fueron colonizados por Europa, y cómo siempre hubo una sensación de que los pueblos originarios de América eran inferiores, y que por lo tanto había un derecho legítimo de la cultura europea como centro de la humanidad, que se consideraba centro de la humanidad, para convertir a América en un territorio construido a imagen y semejanza de Europa. Entonces había que aplastar todas las manifestaciones autóctonas de cultura, etc., y desarrolla todo el proceso de la colonización. De la colonización cultural, no es que les hable de las batallas, ni de los enfrentamientos, no, de la colonización cultural, como construcción de poder, cómo se construye poder a partir de colonizar el sentido común, de colonizar el sistema de ideas. Después está esto de Boaventura de Sousa Santos, del portugués que yo les decía, que habla de que justamente cómo tenemos que romper esa idea de que la ciencia, la cultura, está construida desde una matriz europea. Y él mismo dice, yo soy europeo y como europeo me tuve que deconstruir, porque yo me formé en esa idea y ahora me tengo que
Por eso él habla de que las universidades tienen que hacer una gran contribución, sobre todo las universidades populares, a desaprender, es decir, a volver para atrás en muchas cosas que aprendimos y aprenderlas de otra manera. ¿De qué otra manera? Dice Boaventura. Desde la perspectiva del que sufre, porque hasta ahora el que ha construido la cultura es el que venció, es el vencedor, y al ser el vencedor construye una cultura que no lo va a sacar nunca de su condición de vencedor, que nunca lo va a sacar de su condición de dominante, de clase dominante, de estructura dominante. ¿Quién va a construir una cultura para perder los privilegios que tiene? La única manera de perder los privilegios es construir una cultura alternativa y luchar para desplazarlo de ese lugar. Entonces, por eso él dice, vamos a construir una nueva epistemología, una nueva manera de interpretar el saber, la ciencia, de construir la cultura, desde la perspectiva del que sufre, no de la perspectiva del que ganó, desde la perspectiva del que perdió, desde la perspectiva del dominado. Por eso es muy interesante ese video de Boaventura. Y después están los dos videos de clases mías, uno sobre el Estado, que era lo que les dije anteriormente, y el otro, una serie de consideraciones del Estado que hace un autor contemporáneo que se llama Fernández Vega. Ese es el material para esta unidad. Entonces yo lo que les diría es, el que se quiera adentrar en el tema, mire todo, pero que ustedes elijan alguna de estas cosas. Por ejemplo, son 3, 6, 7 materiales. Que elijan dos de ellos, los que quieran, ustedes los ojean, le dan una primera mirada, una primera lectura, y ahí ven cuál les gusta más, cuál les gusta menos. Eligen 2 de esos, y en una carilla me hacen una devolución de los ejes centrales, de qué es lo que le pareció central. Donde tomen alguna de las cosas que están dichas, pero o le agregan alguna pregunta, o le agregan alguna consideración y alguna opinión. Bueno, esto es lo que más me llamó la atención. Y me llamó más la atención por tal cosa. Así que ese es un poco lo que yo les quería transmitir hoy, en esta reunión que empezó un poquito accidentada tecnológicamente, eso asumo, ahí sí se nota lo generacional, la dificultad y la lentitud que tiene un adulto con respecto a una persona joven para manejar las tecnologías. Entonces pido disculpas por la demora, por la desconfiguración del Meet. Hicimos este Zoom de emergencia, organizamos bien para el miércoles, y yo les mando los datos, y entonces la consigna ¿cuál sería? Si ustedes quieren tomar más de 2, enhorabuena, pero yo sé que lo único que tienen que hacer en la vida no es esta materia. Entonces, tomen 2 elementos, 2 de esas partes del material, me explican cuáles toman, y me dicen más o menos qué es lo que ustedes rescatan como ideas centrales y como consideraciones centrales. Y me lo devuelven al correo que ya lo hicieron en la primera devolución. Esa sería la consigna y el contenido de esta clase. Probablemente les agregue otro material de García Linera en la unidad, y ya los van a poder ver. Bueno, díganme, miren, nos quedan 3 minutos. Si hay preguntas o consideraciones y nos excedemos los 3 minutos, nos volvemos a conectar. Si no, aprovechamos y cerramos, como ustedes quieran. Profe, yo le hago una consulta. Pensé que se cortó. Vio que en el material del campus dice la nube de acceso a la bibliografía. Sí. Cuando toco ahí no me aparece nada, ninguna bibliografía. ¿Eso está bien? ¿O tiene que aparecerme? Tenés que ir a una página de Drive, de Google Drive. Qué raro. Bueno, me voy a fijar, no. Pero yo la abrí y me mandó a la página. Bueno, lo voy a revisar. Me aparecen 3 opciones diferentes, tocando las 3 opciones no me aparece nada.
Bueno, lo voy a revisar porque ahí hay más material todavía. Sí, lo voy a revisar a ver qué pasa para que ustedes puedan acceder a la nube cliqueando ahí. Perfecto. Y bueno, respecto al tema, yo en el trabajo, como le puse, la soberanía del Estado está también condicionada por las deudas. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Yo me acuerdo de los fondos buitre y todo eso, entonces no estaba tan soberana el Estado. ¿Y qué voy a opinar? Que es así, totalmente. Pero yo lo vivo, o sea, mira, yo lo vivo aquí. Cuando a veces no te gustaría hacer una consideración política sobre un Estado, pero necesitas que ese Estado, una consideración crítica hacia un Estado, pero necesitas que ese Estado te apoye en el acuerdo con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario. Entonces, eso limita tu soberanía, porque viene el representante del Fondo Monetario y te dice, che, pero yo que pongo tanta plata en el Fondo Monetario, que te prestamos tanta plata como país, porque a ellos no les interesa si hay un gobierno u otro gobierno, ellos le prestan al país, y hay un principio de continuidad jurídica del Estado. Entonces te dice, te presto tanto dinero, y resulta que vos después vas a otro foro y me decís, me criticás porque yo bombardeo tal país. ¿Estás loco vos? Entonces, ¿para qué me pedís ayuda? ¿Entendés que el desendeudamiento te da soberanía? Sobre todo el endeudamiento financiero, porque cuando vos te endeudás para construir una represa y vas pagando con lo que produce la represa, es otro tipo de endeudamiento. Pero cuando te endeudás para mantener el precio del dólar o para mantener un gobierno, ahí se hace más complicado. Queda menos de un minuto. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos consultando y nos volvemos a conectar o terminamos? Díganme porque... Por mí está bien, no sé cómo quieran ustedes. Por mí también, profe, está bien. Bueno, nos vemos el miércoles a pleno. Y cualquier cosa Dale, me nos vemos el consultan, miércoles. cualquier cosa me consultan por correo. Buenísimo. En honor Buenísimo.